Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a volver a la física mecánica y vamos a trabajar un problema muy sencillo que tiene que ver con los conceptos de velocidad promedio o velocidad media y de velocidad instantánea, particularmente enfocados en situaciones de una dimensión, es decir, vamos a trabajar con un solo grado de libertad. El día de hoy vamos a trabajar con un problema que corresponde a un ejercicio del libro de física de Szyr-Szymanski que pueden ver acá en la pantalla. ¿Listo? Ese libro pues es un muy buen libro de física y pues vamos a trabajar este pequeño problema. Acá tenemos una representación de la situación que vamos a tratar de entender a continuación. Entonces vamos primero a leer el enunciado del problema. Entonces este problema nos dice que nosotros partimos, obviamente moviéndonos en una dimensión de un pilar. Acá el pilar está representado como este objeto gris, ¿listo? Donde corremos 200 metros al este, que vamos a tomarlo como la dirección X positiva, es decir, quiere decir que nos estamos moviendo en esta dirección que esta flecha que estamos pintando acá nos está indicando. Con una rapidez media de 5.0 metros por segundo y luego 280 metros al oeste con una rapidez media. En ese sentido, lo que nos está diciendo el problema es que en algún momento empezamos a movernos en sentido contrario del sentido que teníamos inicialmente de movimiento. Esta es la primera información que nos da nuestro problema de forma explícita. Posteriormente nos pide de forma explícita que calculemos cuál es la rapidez media del pilar al poste, es decir, cuando arrancamos de este pilar hasta este postecito, y su velocidad media del pilar al poste. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es de nuevo recordar un poco los conceptos con los que estamos tratando. Entonces vamos a hablar de nuevo de lo que entendemos como la velocidad media y la rapidez media. Primero, la velocidad media de un objeto, recordemos que es un vector, ¿listo? Porque vamos a hablar del desplazamiento por unidad del tiempo. Y el desplazamiento es el cambio de posición de una partícula. Entonces vamos a hablar del cambio de posición de la partícula por unidad de tiempo. Eso es lo que nos referimos con la velocidad media. Y decimos que es la velocidad promedio porque no nos está dando información instantánea de lo que está haciendo la partícula, sino nos está dando información de lo que sucede durante un intervalo de tiempo a la partícula. Acá nos referimos naturalmente a la partícula como pues, la personita que estamos considerando, la cual vamos a pensar simplemente como un objeto puntual, porque pues en toda su extensión su movimiento sería algo mucho más complicado de describir. Entonces, naturalmente, eso es un cambio de posición, es decir, estamos hablando de la posición final de la partícula menos la posición inicial sobre la ventana de tiempo, que es simplemente cuál fue el cambio en el instante de tiempo que sufrió la partícula. Esto, naturalmente, está refiriéndose a un objeto que tiene dirección y tiene magnitud, porque estamos hablando del vector de posición. En este caso, nos estamos moviendo estrictamente en una dimensión, es decir, que este vector puede apuntar hacia la dirección de los x positivos o puede apuntar hacia la dirección de los x negativos. En este orden de ideas, para poder especificar esa dirección, solamente vamos a necesitar un vector unidimensional. Bien, entonces ese vector lo vamos a pensar en términos del vector unitario y que va a ser el vector que nos va a decir cuál es la dirección en la cual se está moviendo el objeto. Entonces, en el primer escenario se está moviendo en la dirección más i y en el siguiente escenario se está moviendo en la dirección menos i. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, recordar que la velocidad como tal es un vector. Ahora, cuando hablamos de la rapidez de una partícula, estamos hablando de la magnitud de este vector. En este caso, como es unidimensional, simplemente hablaremos de la rapidez p. Es decir, nuestro vector de velocidad, en este caso, para el movimiento de nuestra partícula sería simplemente el delta x sobre delta t, algo a lo largo de la dirección del vector unitario y, porque se está moviendo en la dirección del vector y. Estamos en más x o en menos x, donde está ubicada la partícula. Cuando hablamos del caso de la rapidez de la partícula, simplemente estamos hablando de la magnitud de esta tasa de cambio que tenemos.
tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de la rapidez, hablaríamos en este caso en particular del valor absoluto de esta cantidad que tenemos acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la rapidez es una cantidad que es estrictamente positiva. Teniendo en cuenta esa distinción, esta distinción fundamental, que es lo que está apuntando nuestro ejercicio, vamos a tratar de recapitular cuál es el movimiento que estamos efectuando en este problema. Entonces, lo primero es que vamos a asumir que nosotros definimos un origen de coordenadas, es decir, un punto que vamos a tomar como punto de referencia a partir del cual vamos a estudiar el movimiento de nuestra partícula, que en este caso pues somos nosotros mismos o la persona o el sujeto del problema de nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces, dice que partimos de un pilar. Entonces, naturalmente, eso ya sugiere que el pilar va a ser nuestro marco de referencia, aunque podemos escoger otro, pero este es el marco de referencia más sencillo en este escenario del problema, es decir, es el marco de referencia como natural para atacar el problema. Y lo que me está diciendo es que corro 200 metros al este, es decir, que yo me desplazo a lo largo de la dirección X, recorriendo una distancia de 200 metros. Eso quiere decir que mi posición está a 200 metros a lo largo de la dirección Y del pilar o el marco de referencia que tenemos inicialmente. Entonces llegamos a este punto, naturalmente acá nos vamos a tomar un tiempo para llegar a ese punto, y después, ¿qué sucede? Luego 280 metros al oeste. 280 metros quiere decir que yo voy a devolverme justamente, vamos a pintar acá con línea punteada el posible trayecto que haría la personita al devolverse. Vamos acá a buscar en mi herramienta cómo poner una línea punteada. Acá está. El desplazamiento de vuelta que sufriría esta persona sería devolverse 200 metros. Entonces volvió a pasar por el origen, pero además de eso avanza 80 metros más. Entonces eso quiere decir que acá va a haber otros 80 metros adicionales que va a recorrer, pero pasando el origen, es decir, el objeto o la partícula se devolvió al origen y ahora sobrepasa el origen en centímetros x negativas, es decir, se está moviendo en la dirección del vector y negativo, o lo que podríamos llamar en la dirección menos y. Entonces, en ese momento, el personaje, nuestro problema, llega hasta este poste. Entonces, acá nos hemos movido una distancia negativa, bueno, la distancia no puede ser negativa, es un desplazamiento negativo de 80 metros, es decir, la distancia que entre este punto, que es el pilar, y el poste es de 80 metros. Y hemos sufrido un desplazamiento de menos 80 metros. Entonces, en este punto, lo que ha hecho nuestro personaje es moverse 200 metros hacia la derecha, devolverse 200 metros, ahora moviéndose hacia la izquierda y desplazarse 80 metros adicionales hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que está haciendo nuestro personaje en nuestro problema. Esa es la situación, ese es el contexto que nos está proponiendo. Ahora me están preguntando calcular su rapidez media. Entonces, recordemos que la rapidez media es esta magnitud. Lo primero que podemos pensar es cómo calculamos esa rapidez media a partir de la información que conocemos. Lo que conocemos nosotros en este problema es la rapidez media con la que nos movemos en el primer tramo y la rapidez media con la que nos movemos en el segundo tramo. Es decir, cuando este personaje arranca en este punto y llega hasta este punto, este personaje se está moviendo con una rapidez media que vamos a llamar simplemente la rapidez media V1, que es una rapidez de 5.0 metros por segundo. Cuando la partícula, en este caso nuestro personaje, llega a este punto, cambia instantáneamente su velocidad, cambia instantáneamente también su rapidez, y a partir de ese punto recorre esos 200 metros de nuevo, pero ahora con una nueva rapidez, que va a ser la rapidez V2, vamos a llamarla también V2, que es de 4.0 metros por segundo. Esa va a ser la rapidez media con la que él está recorriendo esta distancia de aquí hasta el origen y del origen hasta el poste. Entonces hay un cambio de rapidez y per se un cambio de velocidad tanto promedio como instantánea en la partícula. Naturalmente en este momento no tenemos información de la velocidad instantánea, únicamente de la velocidad media de la partícula.
Entonces lo que queremos hacer es calcular primero esa velocidad, esa rapidez media. Entonces, para eso lo más sencillo es preguntarnos cuánto tiempo tardó nuestro personaje en hacer los recorridos. Para eso nosotros sabemos que la rapidez media en el primer tramo será simplemente el desplazamiento que sufrió durante el primer tramo de movimiento por el tiempo que tomó. Es decir, este delta T1 que tenemos acá es el intervalo de tiempo que le tomó venir desde el origen hasta este punto. Entonces eso quiere decir que si conocemos la rapidez media de movimiento de la partícula, podemos conocer cuánto tiempo le tardó a la partícula llegar a ese punto. Entonces, con una álgebra muy elemental, podemos concluir que la ventana de tiempo que le tomó a la partícula desplazarse de un punto al otro, es decir, yendo desde el pilar hasta el punto donde están los 200 primeros metros, entonces la partícula le toma una ventana de tiempo que sería delta x1 sobre la rapidez instantánea v1. En ese orden de ideas ya tengo la primera ventana de tiempo que le toma a la partícula. Ahora, la partícula va a recorrer un segundo tramo. Ese segundo tramo, ¿listo?, va a ser arrancar desde este punto, devolverse justamente ese delta x1, que vamos a tomar de nuevo, vamos a hablar que estamos hablando de cantidades estrictamente positivas, estos 200 metros más estos 80 metros adicionales. Eso quiere decir que nuestra rapidez media en el segundo tramo va a ser igual a un delta x2 sobre el intervalo de tiempo que nos tomó. Pero en este caso, acá olvidé hacer algo importante y es colocarle a esta cantidad un valor absoluto porque estamos hablando de una rapidez y no de una velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es nuestra delta x2? Pues será el delta x1 inicial, que corresponde a la medida de esa distancia que se movió la partícula. Como vamos a hablar de un desplazamiento, pues le vamos a colocar un valor absoluto a esto. Bien, más un desplazamiento adicional que llamaremos simplemente delta x. Este delta x, ¿quién es? Son los 80 metros adicionales que recorrió la particulita. Todo esto dividido entre el delta t2. Entonces tenemos ya planteadas cuáles son nuestras rapideces medias para el primer tramo para el segundo tramo de movimiento. En este orden de ideas, entonces lo que tenemos es que el delta t total que tomó a la partícula moverse será el delta t para el primer tramo de movimiento más el delta t para el segundo tramo de movimiento. ¿Cuál es el delta t para el segundo tramo de movimiento? Es muy sencillo también de encontrar. Haciendo una álgebra muy elemental, muy básica, encontramos que nuestro delta t2 va a ser igual a el valor absoluto del delta x1, porque recordemos que estamos hablando de una cantidad estrictamente positiva, más el delta x sobre la rapidez de la partícula en el instante, en el segundo tramo. ¿Listo? Entonces tenemos ya la información consignada que necesitamos. Tenemos el intervalo de tiempo que le toma para el primer tramo y el intervalo de tiempo que les toma para el segundo tramo. Ya tenemos toda la información respectiva para el movimiento de la partícula. Entonces, ¿cuánto es el delta t total en este caso? Ya lo vamos a calcular acá directamente. El delta t total va a ser exactamente el delta x1, que también vamos a tomar, colocar valor absoluto, sobre la rapidez en el primer tramo, más esta suma que sería el delta x1 en valor absoluto más el delta x sobre la rapidez media para el segundo tramo. Y esta información ya conocemos, ya sabemos cuántos son nuestros datos. Nuestro delta t total va a ser delta x1, que son nuestros primeros 200 metros, los cuales la partícula lo recorre a 5.0 metros por segundo en promedio, más 200, vamos a escribir esto bien, 200 más estos 80, esto me daría 280 metros
sobre la rapidez en todo el segundo tramo, que sería 4.00 metros por segundo. Con esta información, entonces ya tenemos cómo calcular cuál es el tiempo total que le toma a la partícula moverse de un lado para el otro. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a calcular este valor en nuestra calculadora virtual. Muchas gracias por la atención, chicos. Bueno, chicos y chicas, hemos vuelto. Ahora ya tenemos esto hecho en nuestra calculadora virtual. Es que la forma en la que le digo pues, a esta herramienta que es Wolfram Alpha, que es una versión online de matemática, de software matemático. Acá he hecho el reemplazo directo de nuestros valores. He utilizado todos los math inputs que hay disponibles. Acá simplemente tenemos que utilizar fracciones y sumar esas fracciones. Y al hacer ese reemplazo obtenemos el siguiente valor. Eso quiere decir que nos da un valor exacto del intervalo total de tiempo que le tomó a la partícula para llegar de un lado al otro de 110 segundos. Es decir, ese es el tiempo que le ha tomado a la partícula llegar de un lado al otro. Bien, entonces, teniendo esa información disponible, ahora ya podemos preguntarnos cuál es nuestra velocidad media durante todo el movimiento de la partícula. Para hablar de esa velocidad media, entonces simplemente tenemos que hablar de todo nuestro desplazamiento. Entonces, la velocidad media durante todo el tramo va a ser la magnitud total de este desplazamiento por unidad de tiempo. Y esa magnitud corresponde precisamente a la distancia total que recorrió la partícula. Entonces, ¿cuál será la distancia total que recorrió la partícula? Nuestro amigo se fue del origen, es decir, de nuestro pilar hasta este punto a 200 metros. Se devuelve otros 200 metros, eso nos suma un total de 400 metros. Y se mueve a adicionar otros 80 metros. Eso quiere decir entonces que la distancia total que recorrió este personaje son 480 metros, lo cual le tomó un total de 110 segundos para hacer ese desplazamiento. Eso quiere decir que ¿cuánto será nuestra rapidez media? Entonces vamos a hacer nuestro cálculo directamente acá en Wolfram. Vamos a borrar esto que ya tenemos escrito acá. Vamos a tomar una fracción de nuevo. Vamos a escribir 480 dividido exactamente 110. Reemplazamos. Y esto nos arroja este valor. Entonces vamos a tomar nuestro valor. Bien. Y esto va a ser exactamente el valor que obtuvimos. Ahora, nosotros sabemos que en física nosotros no podemos trabajar con números decimales infinitos porque pues nosotros estamos restringidos por nuestras incertidumbres. En este caso, en particular, por simplicidad, vamos a trabajar nuestro resultado únicamente a dos cifras significativas. Es decir, que tenemos 4,36 y todo este dígito que es periódico. Entonces vamos a cortar 4,36 a este dígito de acá, lo cual quiere decir que este dígito es el 3, va a pasar a ser un 4, porque 6 es mayor que 5. Entonces esto nos va a dar 4.4 metros por segundo. Esto nos da la rapidez media de la partícula. Ojo, la rapidez media solamente correspondería al promedio aritmético de las rapideces en escenarios muy particulares. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a hablar en detalle sobre los casos en los que sucede esto, que tiene que ver con si la aceleración de la partícula es o no es constante. En este momento, nosotros ya sabemos que podemos calcular nuestra velocidad, nuestra rapidez media de esta forma. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que nos pide el problema? El problema nos está pidiendo ahora calcular la velocidad promedio. En esta parte ya tenemos que tener en cuenta que la velocidad realmente es un vector y no es un escalar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento que hace nuestro individuo? Nuestro individuo se mueve de 0 a 200, se mueve luego de 200 a 0 y después de 200 de 0 a menos 80 metros. Eso quiere decir que finalmente el desplazamiento a largas cuentas que sufre la partícula son menos 80 metros en la dirección
menos I. Bien, básicamente, recordemos, esta persona, ¿cuál fue el cambio de posición que sufrió? Su posición inicial fue el origen y su posición final fue menos 80 metros. Recordemos que el desplazamiento es el cambio de posición de la partícula y nosotros podemos haber hecho muchas cosas durante el trayecto, muchas cosas, haber ido de un lado para el otro, habernos devuelto tantas veces como queramos, pero finalmente lo que nos desplazamos es cuánto cambió nuestra posición. Eso quiere decir que la velocidad media de nuestra partícula, va a ser el desplazamiento que sufrió la partícula por el tiempo que le tomó hacerlo. ¿Cuánto se desplazó la partícula? Se desplazó menos 80 metros en la dirección I. ¿Cuánto tiempo le tomó? Recordemos, la partícula fue de este punto hasta este punto, luego se devuelve y luego hasta acá. Todo ese desplazamiento, todo ese cambio de posición le tomó un delta t total igual a los 110 segundos de nuestro recorrido. Eso quiere decir que el desplazamiento de menos 80 metros se toma un tiempo de 110 segundos para ocurrir. Entonces, ¿cuánto vale nuestra velocidad promedio de la partícula? La vamos a calcular en este momento. Vamos a borrar esto de acá, vamos a colocar, nos da menos 80 y lo estamos dividiendo entre 110. Eso nos da el siguiente numerito, menos 0.72 periódico. Entonces nuestra velocidad promedio son menos 0.72 metros por segundo en la dirección I. Esta es la velocidad promedio de la partícula y esta es la rapidez promedio de la partícula. Como ustedes pueden ver, no es lo mismo hablar de la rapidez media que de la velocidad media. ¿Vale? Acá estamos hablando esencialmente de desplazamientos, acá estamos hablando de una relación entre distancia y tiempo. Son dos conceptos que se suelen confundir con frecuencia, pero no son lo mismo. Bueno, chicos, chicas, esto es la solución a este problema. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Cualquier cosa, no duden en contactarme, me pueden escribir en la caja de comentarios si tienen preguntas sobre la solución de este sencillo problema del libro de física de Sierrs-Zemansky. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximos videos.